Hola, bienvenida a una nueva clase de entorno turístico. El día de hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes del turismo a nivel mundial. ¿Ok? Eh, Primero quiero empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el turismo? ¿Qué me puedes decir al respecto? El turismo es una actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por placer. Si vas por trabajo, no es turismo. Si vas porque estás esto, visitando a un familiar y únicamente vas a ese punto, no es turismo. Cuando hablamos de turismo, de negocios o turismo medicinal, es que vas con el fin, al menos con el turismo medicinal, de conocer algún sitio o obtener algún servicio. O sea, recorres y igual conoces. Y la única que se podría considerar de alguna forma una excepción, pero sin que así lo sea del todo, es el turismo de negocios, ¿no? ¿Por qué sin que lo sea del todo? Porque cuando hay convenciones o reuniones, etcétera, siempre acaban habiendo días libres. Entonces, no es que únicamente tú viajas y regresas el mismo día o a los 2 días y no sales a ningún lado. Si ese fuera el caso, posiblemente no aplicaría para el concepto de hacer turismo, ¿no? O turismo. Quiero contarte un cuento sobre cómo un accidente causó que se desarrolle el boom turístico en una región o en una zona muy conocida. El boom del turismo comenzó con un naufragio. Era más o menos por el 1948 que el puerto de Cozumel, tu tarea va a ser averiguar dónde queda Cozumel, y está, bueno, está por América del Centro, te voy soplando, Languidecía, o sea que ya no había esto, mucho, muchos barcos que llegaban. Entonces, cuando tú tienes un puerto y ya no llegan barcos, quiere decir que no hay actividad, quiere decir que no hay ingresos, quiere decir que la zona está entrando en una precariedad, ok, grande. Pero, a pesar de esos tiempos difíciles, las cosas, sin pensarlo, iban a cambiar. Ese año estaban haciendo un embarque de plátanos con un carguero, y se les malogró el motor, tuvieron un accidente, golpearon un arrecife y quedaron varados en la costa del este de Cozumel. Mientras algunos de los integrantes o los tripulantes, mejor dicho, de este barco se quedaron ahí, otros recorrieron la isla buscando, buscando dónde hospedarse, dónde comer, dónde poder refugiarse, ¿no? Y se encontraron, porque hace muchos años, ahí había habido un hotel en la playa, que había sido construido por el gobierno estatal, pero que por falta de clientes, porque ya no llegaba gente al puerto, tuvo que ser cerrado. Bueno, ellos aprovecharon esas habitaciones, las acomodaron un poco y las usaron. El dueño de este buque, Charles Fair, voló hasta Cozumel para supervisar la operación de salvamento. Total, era su buque, era su cargamento, tenía que estar ahí mirando porque era su inversión. Y lo que ocurrió fue que se enamoró de la isla. ¿Ok? Se enamoró de la isla, quedó maravillado de las aguas, de la vegetación, de la naturaleza. Y cuando fue tiempo de marcharse, esto prometió que iba a enviar a un amigo a Cozumel para que este amigo escriba un artículo sobre este paraíso, ¿no? Sobre este sitio tan bonito que había encontrado cuando pasó este accidente. Eso fue en el 48. En el 53, el escritor, amigo de Charles Fair, dueño de la isla, llegó a Cozumel y se quedó durante una semana en el mismo hotel de playa donde se habían quedado los tripulantes del navío que había sufrido el accidente. Que fue, bueno, que a pesar de estar en el retiro, fue utilizado una vez más, acomodado y etcétera. A Humphreys
que es el amigo de Charles Fair, le encantó el sitio, le encantó lo que vivió, le encantó la zona, y se dio cuenta que si quería explorar y conocer la isla necesitaba mucho más tiempo. Así que voló a Estados Unidos y planeó regresar a Cozumel, pero una visita mucho más larga después, ¿no? Cuando volvió a la isla, alquiló una casa y se quedó durante un mes para poder conocerla. La exploró toda, llegó a conocer a su gente, escribió sobre la amabilidad de los pobladores, de la vida barata, porque para un americano, si cambias dólares en Latinoamérica, la vida es barata. Del agua cristalina de esos sitios, de los ricos mariscos y de lo bien que se vivía ahí, pues zona caribeña, ¿cierto? En el 55, recién, desde el 48 al 55, Humphreys pudo encontrar una revista que publicara el artículo que él había escrito, ¿no? Y era una revista de las más influyentes en Estados Unidos que se llamaba Holiday Magazine, que tenía más de 3 millones de suscriptores. Cuando el artículo salió, todo el mundo quedó maravillado con y todo el mundo quiso ir a conocer esta zona de Cozumel. Las agencias de viaje fueron inundadas de turistas americanos que querían ir a conocer esta isla paradisíaca, esta zona magistral que había escrito Humphrey en su artículo, ¿no? El problema era que como esta zona había estado sin ser utilizada, no había donde quedarse. Entonces, el promedio de gente que iba era de 25 americanos por semana, más o menos. Y eso es bastante. Y ya para casi fin de año, habían pasado de 25 a 60 por semana. De no tener ni uno, tener a 60. El problema era que no había donde hospedarse. Entonces, dos hermanos se avivaron, residentes de la zona, y volvieron a abrir el antiguo hotel de playa, ¿no? Para que pudiera hospedar a la gente, ¿no? Y fue realmente un golazo, ¿no? Humphrey regresó a Cozumel, Humphrey, el escritor, regresó a Cozumel en el 58 y quedó maravillado con todos los cambios que habían sucedido en la isla, ¿no? Porque la gente lo reconocía, lo saludaba, estaban profundamente agradecidos por el artículo que habían escrito, ya que gracias a ese artículo se había podido reactivar la economía de esa zona. Habían casas de huéspedes, habían hoteles, habían bungalows en la playa, etcétera, ¿no? Cozumel ya después de, bueno, para ese año era capaz de alojar a 100 turistas por día y 3.000 al mes, y se copaba. El turismo había alcanzado la isla y había reactivado la economía, ¿no? Tanto fue así que Cozumel en ese tiempo a la gente lo miraba como el nuevo Acapulco o el futuro Acapulco, ¿no? Y si no lo adivinaste, Cozumel sí está en Cancún, está en México, y todo por un naufragio. Analicemos, ¿no? ¿Qué es el turismo? Es una actividad, ¿ok? Estamos claros, es una actividad recreativa, educativa. ¿En qué consiste? Como ya hemos hablado, en recorrer sitios de interés. El interés va a depender de la persona que los recorra. ¿Por quiénes? Por los turistas a los que les interesa, ¿no? Que van de un sitio a otro con el fin de conocer, de divertirse, de relajarse. Y es importante porque no solo alimenta el alma, sino también alimenta el bolsillo de las personas que brindan estos servicios. Entonces, realmente el turismo es muy importante, ¿no? Como lo acabamos de escuchar en la historia. Es un fenómeno social, consiste en un desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas
que fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. La historia de los viajes, hay que tener claro, no es igual a la historia del turismo, porque se puede viajar sin hacer turismo, pero no se puede hacer turismo sin viajar. ¿Cómo así? Yo puedo viajar de aquí a Juliaca y me interno en una mina y listo, y trabajo. ¿Hice turismo? No. Cuando salgo me dejan en el aeropuerto, me regreso a Lima. ¿Conocí algo? No. Pero si yo quiero conocer la ciudad de Juliaca para hacer realmente turismo, que es una actividad, ¿ok? No es algo que tú miras por Google o te enteras por la web. ¿Lo voy a poder hacer sin salir de casa? No, a pesar de las nuevas tendencias del turismo virtual, etcétera, la definición es una, actividades que se realizan in situ, que consiste en movilizarse de tu lugar de origen. Hablemos de la evolución histórica del turismo, ¿no? Vamos a hablar concretamente de 4 etapas: la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Cuando hablamos de la época antigua, y aquí vas a poder chequear una infografía que también te la he dejado en el aula virtual. Cuando hablamos de los imperios, ¿ok? Es la época antigua. ¿Qué cosa podemos encontrar acerca del turismo en esta época, no? ¿Por qué se realizaron los viajes? Por motivaciones políticas, por motivaciones comerciales. Querían comprar de un sitio, entonces tenían que viajar, ya se quedaban. O sea, ahí no era propiamente dicho como algo turístico, pero era un poco similar, o lo más similar a lo que tenemos ahora. Por curiosidad, cuando querían conocer algún sitio; por religión, cuando hacían peregrinajes; por deportes, cuando asistían a las Olimpiadas. Y también en esta época estaba la ley de la hospitalidad, ¿no? ¿De qué habla esta ley? Que los soldados que estaban en campaña tenían que ser acogidos por los fundos grandes, y estos darles alojamiento, darles comida y brindarles comodidades. Era una obligación, no es que era una elección. Como ya les había mencionado, los desplazamientos se generaban por los Juegos Olímpicos, la gente quería asistir para verlos, y ahí de alguna forma se hacía un flujo turístico, ¿no? Hablamos de la Edad Media. Cuando hablamos de la Edad Media, ¿qué datos podemos recolectar, no? Había un nuevo tipo de viaje, las peregrinaciones religiosas, que se acentuaron muchísimo más que en la antigua, que eran los emapas, mesones y todo tipo de servicios para los caminantes. Donde hay gente que se mueve, hay comercio. Cuando la gente va de un sitio a otro para conocer, genera comercio. Hubo un tiempo en el que, debido a las invasiones y a las guerras y demás, los viajes tal cual, así como los conocemos de placer, desaparecieron, porque se convertía en algo muy peligroso, ¿no? Te podían asaltar, te podían matar, y etcétera. Pero, a pesar de eso, la peregrinación era algo sagrado que se respetaba. Es actualmente Estambul, la ciudad más grande de Turquía, y es la primera más poblada de Europa, ¿no? Considerada como una de las ciudades más bellas también de ese continente, donde se hacían grandes viajes de peregrinaje. Llegamos ya a la Edad Moderna, con el descubrimiento de América, la Revolución Francesa. Había ya desarrollo de la aristocracia y un desarrollo del comercio entre Europa y América. El oro era lo más buscado. Entonces los españoles, los británicos, portugueses, se les despertaba mucho la curiosidad por el Nuevo Mundo.
por viajar y conseguir oro, conocer las nuevas tierras, ¿no? Saquearnos. Los jóvenes aristócratas, esto, cuando terminaban sus estudios, realizaban algo llamado el Grand Tour, que al final de este tiempo de estudios se iban de viaje para vivir experiencias, para conocer. Eso ya es mucho más parecido al tipo de turismo que nosotros estamos experimentando en este momento, ¿no? Aquí como ellos que puedan viajar 3 o 5 años, qué divertido. Debido a las corrientes del Renacimiento y a las humanistas, se realizaron los primeros viajes de placer. Recordemos que en la antigüedad los viajes eran más por peregrinación, por campañas, por comercios. Esto de viajes de placer, así tal cual se conoce, recién empieza a tomar forma en la edad moderna. También hay un resurgir de las termas que habían decaído durante la Edad Media, todas las zonas termales, y se usa por primera vez la palabra hotel. Bueno, el bath es una parada obligada en cualquier gran experiencia del Reino Unido, ¿no? Esto ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el impresionante entorno natural que rodea a esta ciudad son para el visitante una de las mayores alegrías o riquezas que puede encontrar durante su viaje por Inglaterra, ¿no? Por Gran Bretaña. Y ya entramos a la edad contemporánea, con el desarrollo del ferrocarril, del avión, se dejan ya las carretas hasta nuestros días, entonces eso genera mucha más conectividad. La máquina a vapor significa una reducción de tiempo para poder movilizarse, entonces la gente se mueve muchas más, las líneas férreas, se crean los hoteles al final de cada línea, el uso del vapor también en la navegación reduce el tiempo de los desplazamientos, y aquí ya se perfila el turismo tal cual lo conocemos hoy en día. Sobresalen personajes que aportan a los viajes como Thomas Cook, Escoffier, César Ritz, etc. Las características del turismo en la actualidad son que el turista, la verdad es que puede prescindir del servicio de una agencia de viajes. Pues tiene a su disposición el internet para programar sus viajes, y yo creo que cada persona ahora, más que un viaje, quiere vivir una experiencia, ¿no? Los viajes de recreación o esparcimiento tienen nombres propios, cada destino ya se genera una marca, ¿no? Cancún, el paraíso escondido, etcétera. Los viajes producen un gran impacto económico, directo o indirecto para la comunidad. El turismo es un gran motor de desarrollo, es un gran motor de esto, de ingresos, de reactivación de la economía. Y además el turista cuenta con productos turísticos especializados según la experiencia que desean realizar. Hay para todos. Hablemos un poco de Thomas Cook. ¿Quién es este señor? Thomas Cook. No sé si alguna vez habrán escuchado ese nombre o habrás escuchado ese nombre. Thomas Cook fue el pionero en la organización de los viajes en grupo en el siglo XIX. Era un carpintero de profesión, profundamente religioso, que tenía mucha visión, ¿ok? En 1841 alquiló un tren con 540 personas para una convención antialcohólica. Fue el primer agente de viajes profesional dedicado a tiempo completo al ejercicio de esta actividad, ¿ok? Debido a este alquiler, a que él alquiló este tren, él planificó todo el viaje, ¿no? Y por eso es el primer agente de viajes profesional dedicado a esto. En 1845 ya dejó cualquier otro negocio y se dedicó exclusivamente a organizar excursiones. Excursiones a personas que querían vivir experiencias diferentes. En el 46 lleva más de 350 personas en vapor, pues un barco a vapor, y en tren por un viaje a Escocia. Y fue la primera vez que se confeccionó una guía de viaje, una guía de turismo, ¿no? Donde indicaban los lugares que iban a conocer, etc. Ayudó a promocionar Suiza como centro turístico. Formó la empresa
Thomas Cook and Son en 1841 y en el 72 consiguió realizar otro tipo de viaje, la vuelta al mundo. Se dice que este viaje inspiró a Julio Verne para escribir su novela, La vuelta al mundo en 80 días. ¿Cuáles son los aportes más importantes de este señor? Primer viaje organizado de la historia. El primer manual de viajes. La contratación de guías de turismo para la ejecución de tours. El sistema todo incluido y el cupón de hotel que se usaba para canjear por compras. Cuando hablamos del turismo en el Perú, nosotros tenemos que mencionar todos los organismos que hicieron o estuvieron metidos en esto del turismo, ¿no? Empezando por el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, luego pasó a manos del Touring y Automóvil Club del Perú, sabrá Dios por qué, llegó a la Corporación del Turismo del Perú, regresó a Touring y Automóvil, luego se creó la Corporación del Turismo del Perú, se creó la Empresa Nacional de Turismo, Dirección General de Turismo, Ministerio de Industrias y Comercio, Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales, conocido como el MITINSI, que se te debe sonar, para desde el año 2002 tener el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El Viceministerio de Turismo es el ente que tiene la responsabilidad de formular y dirigir la política turística, así como normar, supervisar, coordinar y evaluar las actividades en materia de su competencia. Ok, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídate.